Banco de Inversiones BTG Pactual. Y Te Pillé. No grave robos. Evítelos. Presentan Agenda Económica AM. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica, 8 de la mañana con un minuto. Gracias por acompañarnos a esta hora. Transmisión multiplataforma de CNN Chile para comenzar la semana con las noticias del mundo económico, de lo que está ocurriendo en los mercados, por supuesto, de los temas que marcan la semana y de la información más importante de la industria minera en nuestro bloque Minería 360. Como cada lunes vamos a revisar los temas más importantes en este sector también. Gracias por acompañarnos en esta transmisión multiplataforma. Comenzamos de inmediato con los indicadores más importantes del día. Así comienza la semana en el mercado a nivel local con el IPSA, que tuvo al día viernes un cierre favorable en 0,25% de subida para ratificar la tendencia que había mostrado durante la semana. Y ya vemos en pantalla desplegados los indicadores económicos más relevantes de la última semana a nivel local. Había comenzado el IPSA con un envión bien fuerte después de las elecciones que le había permitido llegar a bordear los 10.000 puntos en el IPSA, en el índice selectivo de acciones. Finalmente cerró en los 9.826 el viernes. Ese será el punto de inicio para las transacciones a partir de hoy. El dólar, por otra parte, también tuvo un amago hacia los 900 pesos. Sin embargo, terminó al alza y llegó a los 939 en el mercado local. Por último, la UF para hoy día tiene un valor de 39.643 pesos. Solo tres datos a nivel local que revisamos para comenzar esta jornada de día lunes 24 de noviembre. Nos vamos ahora a los indicadores a nivel internacional. El mundo bien atento a lo que está ocurriendo en algunas negociaciones políticas que son muy relevantes. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay negociaciones en curso que son importantes, que podrían darle un curso también a esa guerra. Bueno, eso está marcando a esta hora desde el punto de vista político a los mercados. Mientras tanto, los comentarios que llegan desde la FED también han ido guiando el inicio de las acciones en Europa. El Standard & Poor's, el indicador importante de Wall Street, subió 0,98% al cierre el día viernes. Mientras tanto, a esta hora en Europa las acciones están en terreno positivo, subiendo en Londres, también en Frankfurt, en Alemania, y en España lo mismo también ocurre a esta hora de la mañana, con alzas en todo caso leves, menores al medio punto porcentual. Por otra parte, el precio del cobre cotizándose a la baja, 4,99 a esta hora de la mañana, y el petróleo subiendo levemente, sigue por debajo de los $60 el barril. Los titulares entonces de los indicadores económicos más importantes con los que comenzamos esta edición de Agenda Económica AM. Nos vamos ahora a la prensa escrita nacional para echar un vistazo a lo que se está discutiendo a esta hora de la mañana y los temas que traen los principales medios. Comenzando por El Mercurio, que destaca en su titular principal un antecedente bien importante sobre el mercado del trabajo en Chile. 2 millones de personas entran por primera vez en la categoría de subempleadas. En un zoom a los indicadores que publica el INE regularmente, bueno, el Observatorio de Contexto Económico de la UDP, a partir de esos datos hace un análisis respecto a aquellos trabajadores que están subempleados, es decir, trabajan menos horas de las que podrían trabajar o bien están sobrecalificados para ese puesto. Bueno, de ahí entonces viene este indicador de tasa de ocupados en subempleo, que llega a un 21,3% del total de trabajadores. Del total de nuevos ocupados, además, en los últimos 12 meses, el 94% tuvo trabajos de tipo parcial. Y esa es una señal que, según este estudio, confirma la debilidad del mercado laboral. Dice el diario El Mercurio, lo detalla en su portada y trae toda la información con antecedentes bien interesantes sobre lo que está ocurriendo con el mercado del trabajo en Chile. Y claro, es bien importante mirar más allá de la tasa de desocupación, que nos puede dar algunas señales, pero hay que mirar también la tasa de empleo, los niveles de desocupación, los niveles de subempleo, entre otros, para hacerse una película más clara de lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo, y eso es lo que trae hoy día el diario El Mercurio. Nos vamos a otro de los titulares, revisamos la portada del diario Financiero, bien interesante lo que trae en el día de hoy respecto a la discusión presupuestaria y a un gesto en particular que ha realizado la Dirección de Presupuestos, que refleja cuán delicada es la situación fiscal también y el trabajo que está haciendo el gobierno por recortar gastos. Fíjense que la DIPRES, la Dirección de Presupuestos,
le pidió a los ministerios acotar a lo máximo necesario las cuotas a organismos internacionales. Este es un concepto de gasto que va variando de acuerdo a las distintas reparticiones y tiene que ver con cuotas que se pagan a distintos organismos. Por ejemplo, en el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural hay pagos al International Council of Museums. La Subsecretaría de Agricultura le paga a la FAO distintas cuotas regulares. La Subsecretaría de Ciencia hace lo propio con la Organización Europea para la Investigación Nuclear y así. El detalle viene en las páginas interiores del Diario Financiero. Lo interesante es que en un contexto de estrechez fiscal, la DIPRES le está pidiendo a los ministerios que reduzcan lo más posible el pago de estas cuotas. Algunas están comprometidas de manera fija, otras son voluntarias. Por lo mismo, entonces, en el esfuerzo de estrechez fiscal, de apretarse el cinturón, todas las reparticiones están haciendo un esfuerzo, es lo que constata entonces el DF en su portada de hoy. Otro de los titulares, destacamos también a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, quien dice, el tiempo dirá cuán bien se evaluó Quimallo Aguirre a propósito de algunas evaluaciones sobre la tramitación de este proyecto de transmisión de energía que conectará el norte con el centro de nuestro país. Y por último, destacamos también algunas señales que se dan en el mercado previsional a propósito de la reforma de pensiones y la futura licitación de stocks. Hay distintas entidades que están interesadas en ingresar al sistema previsional chileno, a meter más competencia a las AFP. Crear una AFP es lo que se le pregunta a Tomás Zavala, el gerente general de Caja Los Andes. Probablemente 2026 va a ser un año para tomar definiciones. Ahora solamente lo estamos mirando, es la señal que da el gerente general de esta caja de compensación, la más importante a nivel nacional. Los titulares del DF para esta mañana. Y cuando son las 8:07, por último, nos vamos al diario Pulso para revisar un tema en particular de la portada del suplemento del diario La Tercera y que tiene que ver con cambios también regulatorios respecto a los sistemas de cobranza en nuestro país. Ustedes se habrán dado cuenta que ahora de distintos números, cuando uno lo llaman para cobrar o para exigir el pago de alguna cuota, etcétera, alguna cuenta vencida, bueno, aparece un prefijo, ¿cierto? El número 600 o el 809 en caso de empresas de las que uno ya es cliente. Bien, de acuerdo a un estudio, la recuperación de deudas ha caído en un 30% de acuerdo a las empresas de cobranza tras nuevos prefijos por spam. Eso es lo que trae el diario Pulso y la información que consolidó la cobranza extrajudicial del país, Rexa, muestra que pese a que han aumentado las gestiones de las firmas que se dedican a cobrar, el número de contactos efectivos. Claro, lo que pasa es que ya la gente identifica esos números, no contesta y eso impide entonces el proceso de cobranza regular y lo destaca Diario Pulso. Queríamos comentarlo también con ustedes en la revisión de titulares de esta mañana. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Bien, y nos vamos a ir a otro tema. Desde esta jornada y en adelante, de aquí hasta el cierre de la semana, vamos a estar en la recta final de la discusión de presupuesto 2026, porque este sábado vence el plazo legal para que se despache efectivamente este proyecto del Congreso. Y los parlamentarios están con el tiempo en contra. En el Senado en particular se estará tratando de llegar a un acuerdo lo más rápido posible para que se le dé viabilidad a la propuesta que ha presentado el gobierno. Por el lado de la oposición, se resignan ya a que el gobierno pueda llevar adelante un recorte más profundo, que es lo que había sugerido precisamente los partidos opositores, en torno a los 1.500 millones de dólares. Eso se ve bien difícil. Pero de todas maneras el gobierno está haciendo ciertos esfuerzos para tratar de avanzar con señales concretas. Bueno, el sábado se presentaron las últimas indicaciones y hoy se retoma la discusión entonces en la sesión de este lunes del presupuesto 2026. 13 partidas aprobadas, así continuó la segunda jornada de análisis del proyecto en la sala del Senado. Se inició la jornada con la aprobación de la partida del Ministerio de la Mujer, de Equidad de Género, del Poder Judicial también, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, entre otras. De todas maneras, sigue el debate respecto a la necesidad de hacer recortes más grandes en estas distintas partidas. Y por ahí vendrá el trabajo que se retomará desde el día de hoy para revertir aquellos rechazos que se habían concretado en la Cámara de Diputados. Ese es el trabajo fundamental para el Senado. Recordemos que desde el lunes, desde hoy a las 10 de la mañana,
en una sesión convocada hasta total despacho, tienen que tratarse aquellas discusiones más complejas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el presupuesto en educación o el presupuesto en salud, entre otros? Vamos a escuchar algunas de las reacciones que hubo tras el trabajo intenso de este fin de semana que se extendió hasta el sábado. Juan Antonio Coloma, senador de la UDI. Luego escuchamos también al senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. Este es un presupuesto que es el último de este gobierno que va a ejecutar el próximo, por tanto debería ser un presupuesto un poco más simple, pero no ha sido simple, básicamente por un tema de estructura. Lo que nosotros hemos representado es que los ingresos están mal calculados, que los gastos están sobredimensionados. Eso es lo que está en discusión, básicamente en el Tesoro Público, que es lo último que se va a ver el día lunes. Espero que haya buen espíritu, porque insisto, esto es un presupuesto que va a ejecutar básicamente el próximo gobierno. Espero que el lunes podamos concluirlo de la mejor manera posible. Probablemente no va a haber acuerdo en todo, pero ojalá que podamos por lo menos tener claridad de las reglas del juego para el próximo gobierno. Se trata del peor desastre ambiental. Quiero decir que hoy día se ha, diría yo, encauzado nuevamente el debate del presupuesto y se han dejado fuera todo lo que son supuestos. Son eventuales situaciones que nunca han tenido un fundamento preciso. Lo concreto es que se presenta un presupuesto de la Nación que crece acorde con el crecimiento que va a tener el país, 1,7%, y las fuentes de ingresos que tiene el presupuesto son el royalty minero, 1.500 millones de dólares, que además se distribuyen para la región y para los municipios, y los impuestos de la Nación que han ido mejorando sus ingresos. Bien, 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos a ir a otro tema para hablar de los pasos que está siguiendo la empresa china Tianqi, que todavía busca frenar el acuerdo entre SQM y Codelco. Esta iniciativa, recordemos, ya ha recibido distintos respaldos y concluyó con todos los trámites administrativos para llevar adelante esta sociedad entre las dos empresas que van a explotar en conjunto el Salar de Atacama desde 2030 hasta el año 2060. Pero bueno, Tianqi, que es propietaria del 22% de las acciones de SQM, presentó el viernes un reclamo de ilegalidad ante la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que busca? Revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual se daba luz verde al acuerdo entre Codelco y SQM. Esa decisión de la Corte de Apelaciones le daba la razón a la Comisión para el Mercado Financiero respecto a que este contrato, el acuerdo entre SQM y Codelco, no necesitaba pasar por una junta de accionistas. Eso es lo que reclama Tianqi, que una decisión de esta envergadura tiene que ser votada en una junta de accionistas. Bueno, la CMF y distintas instancias judiciales le han dado la razón a Codelco y a SQM para seguir adelante con esa negociación sin la necesidad de pasar por la votación de los dueños de SQM. Y de esa forma entonces el proceso está en marcha y ya probablemente aquí a diciembre, se concrete este acuerdo definitivamente. Pero Tianqi no ceja en sus esfuerzos por evitarlo y de esa forma entonces pasó a la Corte Suprema en su último esfuerzo probablemente para tratar de evitar este acuerdo. Lo que busca Tianqi fundamentalmente es que aquí se pase por la Junta de Accionistas, haya una votación y eventualmente sea compensada por lo que consideran es un negocio que no logra generar suficiente atractivo y que podría dañar patrimonialmente a la compañía china que es propietaria del 20% de SQM. De todas maneras, habrá que esperar qué es lo que dice la Corte Suprema, pero sería ya uno de los últimos pasos antes de que se consolide un acuerdo que promete cambiar la industria del litio a nivel nacional. Bien, 8 de la mañana con 14 minutos. Con esta información nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato al regreso a nuestro bloque Minería 360 aquí en Agenda Económica AM. Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual.
ti a tu empresa, ¿qué le echa el ojo? Si te roban, va a ser difícil levantarla. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre, te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te Pillé? Descubre Brisa, la nueva colección primavera-verano de Canon Home, que te invita a sentir la frescura y calma en cada rincón de tus espacios. Lo nuevo en tendencias lo encuentras en Canon Home. Confía el cuidado de tu visión en Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien es vivir mejor. Ya estamos de vuelta en vivo, 8:17, nuestro bloque Minería 360 para revisar las noticias más importantes de esta industria a nivel nacional. Vamos a ir de inmediato a revisar uno de los primeros temas y tiene que ver con los esfuerzos que ha hecho la industria por avanzar en aumentar la participación femenina dentro del sector. Y una de las empresas que ha sido pionera en estos esfuerzos es la australiana BHP, que fue premiada, de hecho, recientemente porque alcanzó el 46% de participación femenina en sus operaciones y fue reconocida por segundo año consecutivo como la compañía minera con mayor participación de mujeres a nivel nacional. En el tercer Congreso Internacional de Women in Mining Chile, la empresa presentó resultados de su estrategia de diversidad e inclusión junto con representantes de la industria, y allí fue reconocida entonces por estos esfuerzos. Segundo año consecutivo que la minera recibe este premio, y para la empresa, en la voz del vicepresidente de proyectos, Pedro Correa, dicen que este reconocimiento es un premio a una visión de largo plazo. Al diseñar los proyectos de hoy debemos imaginar las organizaciones y las personas que trabajarán con nosotros en las próximas décadas. Y eso implica considerar modelos de trabajo flexibles y la inclusión de personas con diversidad cultural. Esa fue la visión, el análisis también desde la empresa después de haber recibido este conocimiento. Recordemos que se están haciendo esfuerzos liderados por organizaciones privadas, también por el Ministerio de Minería, por ir aumentando la presencia de mujeres en una industria tradicionalmente asociada a los hombres. Históricamente ha sido así, pero con una tendencia que se está revirtiendo cada vez más. De hecho, Chile ha ido avanzando en esta materia y toda la industria en general está alcanzando niveles por sobre el 20% de participación femenina en una tendencia creciente en la última década. Vamos a ir a otro tema. La seguridad es uno de los pilares también más importantes que está trabajando la industria minera, y los tranques de relave siguen siendo un enorme desafío para esta industria. En la siguiente nota, Camila Sumastre nos va a contar cuáles son los trabajos que se están haciendo en este sentido. Se trata del peor desastre ambiental en la historia de Brasil. A 10 años del colapso del tranque de relaves operado por Samarco, sus efectos aún se sienten en las comunidades locales. La pérdida de 19 vidas, la contaminación de la cuenca del río 12 y los procesos de compensación para cientos de brasileños. Y es que Chile no ha quedado fuera de escenarios críticos como estos, que invitan a hablar sobre seguridad de los relaves. Por lo mismo, WSP reunió a más de 50 actores de la industria para hablar sobre cómo mejorar la gestión de los depósitos. WSP es líder a nivel mundial en el diseño y en la ingeniería de registro de tranques de relave. Entonces hoy tenemos a un grupo muy selecto de ingenieros de registro con todas las capacidades, con toda la experiencia a nivel mundial, con los tranques más complejos y más sofisticados, con las últimas tecnologías, y vienen acá a discutir, a ponerse al día. Es muy útil, no solo para la gente que tiene que ver con minería directamente, sino que también para difundir un poco qué es lo que se hace. Chile hoy en día es un país que está
muy a la altura de todo lo que es seguridad y normas relativamente a eso. Creo que es poco conocido. Justamente uno de los temas que marcó la conversación estuvo relacionado a las normativas a nivel local e internacional, aunque especialistas coinciden en que la implementación del Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera, o GICTM, ha elevado los niveles de seguridad, apuntando a la mejora en la operación de los tranques y el fortalecimiento de la relación con las comunidades y el entorno, indican que aún existen importantes desafíos por abordar. Desde este punto de vista creo que ha habido un gran avance, como mencionaba, ya más de 850 Facility o Deposit Relay ya se encuentran adjuntos, ya han cumplido, ya están en cumplimiento casi del 100% de este estándar. Probablemente en términos de estabilidad de depósitos estamos bien, pero control de filtración, por ejemplo, eso sí es un desafío. Puede acidificar los suelos, entonces esos son protecciones ambientales. Y lamentablemente muchos yacimientos de cobre conllevan sulfatos, entonces controlar sus filtraciones. Fortalecimiento de las normativas y avances en seguridad que ha sido posible gracias al impulso de nuevas tecnologías. Por lo mismo, expertos destacan el uso de la inteligencia artificial con el fin de optimizar el análisis de datos y mejorar la gestión de riesgos. Poder tener una especie de análisis a tiempos anteriores como para poder ayudar en una proyección a futuro y todo en una sola base de datos. Y eso es la gran potencia que nosotros, o la gran ventaja que nosotros identificamos. Yo estaba trabajando en una mina en México, donde hicieron todo el sondaje, perforación para la tronadura en la mina, pero de un casete remoto. Había un suerte de videojuego con operadores así, con una palanca, operando 4 máquinas de perforación a la vez. Yo sé que, por ejemplo, Codelco está implementando muchas cosas de hacer minería remota. Por último, uno de los temas que marcó la discusión fue la gobernanza tras la implementación del GICTM. Los analistas coinciden en que todavía hay espacio para mejorar la coordinación y la comunicación entre los operadores de las instalaciones de relaves. Sí, ha sido un tema bien difícil porque al implementar una gobernanza, cada minera tiene que identificar un ingeniero, un ejecutivo responsable, que es la persona que es responsable de la seguridad, todo el diseño y toda la operación y construcción de esta estructura. Entonces ha sido muy difícil en algunas empresas establecer este organigrama. El diálogo, el encuentro y el intercambio de experiencias son claves para abordar desafíos tan importantes como este. Son instancias como el Seminario sobre Seguridad y Gestión de Relaves de WSP las que ayudan a fomentar una minería más segura y sostenible en el tiempo. Bien, vamos a ir a otro tema. En la entrevista de esta mañana vamos a conocer los detalles de las últimas proyecciones en el mercado del cobre, en particular respecto a un precio para el 2026 que se espera levemente superior. Vamos a conversar de este tema con la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días. Buenos días. Bueno, encantada de estar acá, con mucho gusto. Gracias por el contacto, Patricia. Este siempre es un informe súper esperado, no solo por la industria, tiene un alcance mayor cuando pensamos que el cobre es una fuente de ingresos súper importante para el Estado de Chile. Por lo tanto, conocer las proyecciones de precios es bien relevante en ese sentido también. Cuéntanos cuál es la mirada que tiene Cochilco respecto a lo que vendría en 2026 en particular, Patricia. Bueno, en 2026, en lo que resta este año, hemos visto una fuerte estrechez del mercado en términos de oferta por importantes disrupciones a nivel mundial, como la mina Grasberg de Freeport en Indonesia, que representa aproximadamente el 3% de la producción mundial y que detuvo por fuerza mayor sus producción en septiembre y que se espera que también tenga un impacto importante durante el 2026. Y a eso también hay que sumarle una baja por el accidente de Teniente, también una baja en Collahuasi acá en Chile y también una menor estimación de las principales productoras como Anglo American y Antofagasta que se fueron al lado más bajo de su guidance, que son las expectativas de producción del año. Patricia, entonces, ¿y esos antecedentes de este año, digamos, estos hechos coyunturales, lo que ocurrió en el Teniente, en Indonesia, van a impactar entonces también en el precio hacia 2026?
Van a impactar porque el crecimiento de la oferta va a ser menor al crecimiento de la demanda. Y ese gap que se va a producir le va a dar mayor fortaleza al precio, que es lo que también hemos estado viendo en las últimas semanas, donde en octubre el precio en base de metales de Londres casi llegó a los $5. Si bien esos niveles se han visto durante el año en base COMEX, en el LME aún no es así. Y también se espera que la demanda por cobre refinado siga siendo importante debido al crecimiento de productos con energías renovables y data center y todo lo que significa inteligencia artificial. Patricia, si se concretara efectivamente esta proyección, un estimado de $4.55 de precio para el año 2026, ¿este sería el precio más alto en la historia del cobre o ha habido otros años con precios mayores de promedio? Es la principal proyección que hemos tenido, no hemos tenido precio promedio a ese nivel hasta ahora. Lo que sí es importante mencionar, también hay altos riesgos para las proyecciones. Vale decir, por ejemplo, este año se vivió una gran volatilidad del precio del cobre a inicios del año, una vez que asumió el presidente Trump y anunció una guerra arancelaria. Y eso no se dilucidó hasta mitad de año cuando optó por no colocar aranceles a las materias primas de cobre, vale decir, concentrados y cátodos, y sí a los productos con contenido cobre. Esto señaló, por ejemplo, que lo va a revisar a mediados del próximo año, esta medida. Entonces también ahí hay un punto de incertidumbre importante de qué es lo que va a pasar en términos de guerra arancelaria en el próximo año. Y también cómo eso puede afectar eventualmente el crecimiento de las principales economías del país, del mundo, es decir, China, el mismo Estados Unidos, Europa, que por supuesto son determinantes para calcular la demanda por cobre. Sí. Patricia, de todas maneras lo que se concluye en estas proyecciones es que el sustento para un precio tan alto, históricamente alto, tiene que ver con asuntos más bien de fondo, de largo plazo, ¿no? No se trata solamente de asuntos coyunturales. Sí, los fundamentos de mercado en términos de cobre están muy bien proyectados, tanto en términos de demanda como de oferta. Aún así, se espera en el largo plazo, la mayoría de los analistas hacia el 2034-35 espera un déficit de unidades de cobre muy importante, entre 7 y 8 millones de toneladas, lo que es un porcentaje muy alto del consumo. Claro. Son factores que hablan de que debería haber un quiebre estructural de la demanda, como fue años atrás cuando China como país comenzó a consumir mucho más. Pero todo va a depender, como digo, del crecimiento, de los factores especulativos que se generen una vez que sean más ciertos los riesgos geopolíticos que existen. Y también, en el fondo, qué va a pasar con los proyectos que están en carpeta, que son importantes en términos de producción, pero que la mayoría está aún en una etapa de proyección posible. Patricia, y por último, para ir cerrando, eso es bien interesante lo que planteas, cómo esto va a afectar a la inversión. O sea, cuando se están proyectando estos precios, cuando tú hablas que hay fundamentos de mercado de largo plazo bien sólidos, ¿qué efecto va a tener eso en la inversión, por ejemplo, acá en Chile? El precio que se utiliza para calcular las inversiones no es el mismo precio que estamos viendo en este minuto, que es un precio spot o un precio promedio anual. Se usa para una inversión el precio a largo plazo. La minería es una industria a largo plazo. Cuando uno proyecta un proyecto puede generalmente tomarte 8 a 10 años en ver una producción física. Entonces, el precio a largo plazo está sobre los $4. Algunos dicen que podría ser $4.10.
En ese sentido, igual sigue siendo un precio muy atractivo para calcular la inversión, porque eso permite proyectar proyectos que a lo mejor no eran tan rentables con precios más bajos, pero el gap que se produce con un precio de largo plazo positivo sobre $4 es atractivo para las inversiones. De todas maneras, y eso va a ir reactivando de alguna manera también una cartera bien ambiciosa acá en Chile para los próximos años. Patricia, ¿se podría hablar, por último, derechamente de un superciclo del precio del cobre nuevamente a partir de estos números? Algunos han dicho que sí, nosotros somos más cautelosos en ese sentido. Creemos que el precio va a terminar un nivel muy alto este año. Ya vamos en un promedio 4,42, proyectamos para este año al menos 4,45. Y bueno, la última proyección, como decía, para el próximo año es 4,55. Es precio alto, muy alto para lo que está acostumbrada la industria, pero como decía, es muy importante considerar que hay riesgos asociados que también son bastante importantes y que hay que ir monitoreando a través del avance del tiempo. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Gracias por el contacto. Buenos días. Gracias a ti. Buenas. 8:31. De esta forma cerramos el bloque Minería 360 y esta edición de Agenda Económica con la que partimos la semana. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros en la transmisión multiplataforma. Comienza CNN Chile Radio. Banco de Inversiones BTG Pactual. Y Te Pillé. No grave robos. Evítelos. Presentaron Agenda Económica AM. ¿Y a tu empresa qué le echa el ojo? Si te roban, va a ser difícil levantarlo. Peor aún, si no tienes espalda. ¿Te subieron las pulsaciones? Te pillé, compadre. Te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te Pillé? Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual. Descubre Brisa, la nueva colección primavera-verano de Canon Home, que te invita a sentir la frescura y calma en cada rincón de tus espacios. Lo nuevo en tendencias lo encuentras en Canon Home. En estas vacaciones, vuelve a enamorarte. Viaja a Jamaica desde Santiago con Copa Airlines. Reserva ya en copa.com. Visita Jamaica. Hoy, tú eliges tu experiencia con BMW. Disfruta de un mundo de beneficios estés donde estés. Descubre, personaliza, cotiza y agenda. Todo lo que necesitas para disfrutar del placer de conducir en un solo lugar. Este lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena. En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la